La vi por primera vez a través de la ventana de la cocina. Al principio supuse que era parte del bancal de nieve, solo una silueta más contra el blanco, inmóvil y encorvada junto al bordillo. Sin embargo, algo en su postura me llamó la atención. Era extraña, demasiado deliberada, de una quietud antinatural. Me puse las gafas y me acerqué al cristal. Fue entonces cuando la vi bien. Una cachorra de pastor alemán de quizás 5 o 6 meses, estaba acurrucada en el banco de la parada del autobús. Su cuerpo se encontraba metido dentro de una mochila escolar abierta, lo justo para que cupiera, como si alguien la hubiera guardado allí y la hubiera abandonado. Las correas colgaban hasta el pavimento helado. Apenas se le veía el hocico. Y sus ojos, esos ojos estaban muy abiertos, fijos en la carretera, como si estuviera esperando que alguien regresara para abrir la cremallera del resto de su mundo. Estábamos a 12 grados bajo cero con la nieve cayendo en horizontal. Era el tipo de día que paraliza el pueblo entero. Abrí la puerta de casa y me aventuré a salir. El frío me golpeó como un puñetazo, pero seguí adelante. Mis botas crujían sobre el hielo mientras cruzaba la calle. Se percató de mi presencia, pero no huyó. No emitió ni un gruñido, ni siquiera parpadeó. Se quedó allí helada, parcialmente oculta en aquella mochila, temblando como una hoja demasiado cansada para desprenderse. Me agaché despacio, manteniendo las manos bajas y la voz suave. «Hola, pequeña», murmuré. «¿Qué haces aquí afuera?» Se inclinó hacia mí. Fue entonces cuando le vi las patas. Tenía las puntas rojas y en carne viva por el frío. Debía de llevar fuera horas, puede que más tiempo. Inspeccioné la zona. No había huellas ni marcas de neumáticos, ni vehículos, ni ningún niño que llegara tarde a casa, solo ella y el viento. Metido en un bolsillo lateral de la mochila había un trozo de papel doblado. Lo saqué con los dedos entumecidos y lo desdoblé con cuidado. La caligrafía era temblorosa, claramente la de un niño. Se llama Laika. Lo siento. Tenía que hacerlo. Por favor, sed buenos con ella. Es buena. Eso era todo. Ni nombre ni número de teléfono, solo ese mensaje. Y fue entonces cuando me di cuenta de la realidad. No la habían dejado por error. La habían colocado allí a propósito, como si alguien la hubiera llevado hasta ese mismo lugar, la hubiera arropado con una promesa y se hubiera marchado. Pero Laika no se había movido. Seguía esperando a alguien que no podía volver. Soy Jorge. Jorge García. Tengo 63 años y antes conducía el autobús escolar que paraba justo en ese sitio cada mañana. En todos mis años, en todas mis rutas, nunca me había encontrado con nada parecido. Al principio no supe qué hacer. No gemía ni ladraba, solo estaba sentada allí, respirando de forma entrecortada y nerviosa, como si a cada segundo esperara oír el sonido de unos pasos que regresaban. Una figura diminuta en un mundo demasiado grande, metida en una mochila diseñada para cuadernos y lápices, no para una vida. Volví a extender las manos, esta vez más despacio, y las deslicé por debajo de ella. Se tensó pero no ofreció resistencia, solo un leve temblor involuntario cuando levanté la mochila entera del banco y la sostuve contra mi pecho. Pesaba poco, mucho menos de lo que debería. La llevé a casa a través de la nieve, un paso firme tras otro. Llevaba la mochila pegada al abrigo con mi cuerpo sirviéndole de escudo contra el viento. Dentro la dejé junto al radiador en la salita. La habitación estaba cálida y olía ligeramente a canela y a humo de leña por la vela que encendía cada noche en invierno. Abrí la cremallera de la mochila por completo, permitiéndole salir cuando ella quisiera. No lo hizo, al menos no de inmediato. Se quedó medio metida dentro observándome. Así que me senté en el suelo a un par de metros y esperé. Pasaron 10 minutos, luego 15 y finalmente asomó una sola pata. Salió con cautela, con cada movimiento vacilante, como si no tuviera permiso para existir en un lugar así. Olisqueó el suelo, el rodapié y luego a mí. Su hocico rozó mi bota antes de que lo retirara rápidamente. Fue entonces cuando vi la placa de su collar. Era un hueso de aluminio. Simple y pequeño, abollado por un lado, pero su nombre estaba grabado en él, tal y como indicaba la nota. Laika, dije su nombre en voz alta, suavemente. Hola, Laika. Sus orejas se movieron. Lo intenté una vez más. Laika, ya estás a salvo. No se acercó pero tampoco retrocedió. Simplemente se tumbó en el parqué, haciéndose un ovillo con el hocico metido entre las patas.
Me levanté, fui a la cocina y abrí la única lata de comida para perros que tenía, un resto de un callejero que había alimentado el año anterior. La calenté un poco y le añadí un poco de agua tibia. No tenía ni idea de si comería. Solo dejé el cuenco a pocos metros de ella. Me observó todo el tiempo. 10 minutos después se levantó. Tenía las patas débiles, la espalda rígida, y dio un paso lento tras otro antes de empezar a comer. Comía a pequeños bocados, como si no pudiera creer que aquello fuera a durar, como si todo lo que había conocido fuera temporal. Cuando terminó, volvió a la mochila y se acurrucó dentro de nuevo. Lo juro, prefería esa fría carcasa de nylon a la toalla suave que le había preparado. La eligió por encima del calor de la casa, por encima de la oportunidad de seguir adelante, porque ese fue el último lugar donde lo vio a él, fuera quien fuese, el que escribió esa nota, el que la empaquetó como un almuerzo y se marchó con el corazón rompiéndosele a cada paso. No se aferraba solo a un olor. Se aferraba a la promesa de que alguien volvería, de que quizás todo aquello era un terrible error. Y en ese momento supe que no podía dejar que siguiera esperando sola. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imaginaba acurrucada en esa mochila como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Su cuerpo estaba quieto, sus ojos abiertos, mirando hacia la puerta, como si aún no se fiara del silencio. Como si conociera demasiado bien el sonido que precede a alguien que se va para siempre. Dejé la luz de la salita encendida y la puerta entreabierta. De vez en cuando me levantaba y me asomaba por el marco de la puerta. No se había movido, seguía dentro de esa mochila, todavía envuelta en su pena como si fuera una armadura. Cuando llegó la mañana, preparé café y calenté otro cuenco de comida. Esperó a que me alejara, comió en silencio y luego volvió a su sitio como por instinto, como si la hubieran adiestrado para no tener esperanza. Pero esa mañana, intenté algo nuevo. Arrastré suavemente la mochila hacia la chimenea, no tan cerca como para asustarla, pero lo suficiente para calentar el aire a su alrededor. Luego me senté en mi sillón reclinable como solía hacer cuando mi hija era pequeña, y leí el periódico en voz alta. El Tiempo, las noticias locales, pequeñas historias sin importancia. Escuchaba. No se movía, no parpadeaba, pero estaba escuchando. Esto se convirtió en nuestro ritual. Todas las mañanas eran iguales, yo en mi sillón con mi café, ella en esa mochila como una cápsula del tiempo, escuchando, respirando, quedándose. Al cuarto día bajé y no la encontré en la mochila. Estaba junto a la ventana, sentada tan quieta como siempre, mirando hacia la calle, hacia la parada del autobús. Se me encogió el pecho. Reconocí esa mirada, esa vigilia, ese tipo de devoción que desafía la lógica. Cuando todavía conducía el autobús escolar, solía verlo también en los niños, esperando en los porches, junto a los buzones, con los rostros iluminados por la esperanza de que tal vez hoy alguien les saludara, de que tal vez esta vez alguien se acordara. Laika tenía esa misma expresión. Permaneció junto a la ventana todo el día. No se inmutó cuando le llevé la comida. No se sobresaltó por el sonido de mis pasos. Solo miraba. A las 3:17, cuando el autobús amarillo se detuvo en la parada de enfrente, vacío esta vez, ya que el colegio seguía cerrado por el temporal, sus orejas se irguieron, su cuerpo se inclinó hacia adelante muy levemente esperando. Cuando el autobús se marchó, no se movió, se quedó allí como si su reloj interno estuviera programado para ese único momento y nada más. Esa noche me senté en el suelo a su lado, no demasiado cerca, solo lo suficiente. No sé quién era, dije. Pero si pudiera verte ahora, sabría que nunca te rendiste. No giró la cabeza, pero lo vi, un parpadeo lento y pesado, como si el peso del mundo acabara de desplazarse una fracción de milímetro. Y por primera vez desde que llegó, apoyó la cabeza no en el suelo, no dentro de la mochila, sino en mi pie. Fue un toque ligero, apenas perceptible, pero fue suficiente para comunicar, sé que estás aquí. Y pensé, quizás, solo quizás, empezaba a creer que yo no me iba a ir a ninguna parte. A la mañana siguiente no la encontré en la mochila, ni tampoco junto a la ventana. La encontré en el pasillo, acurrucada en la vieja alfombra justo delante de la puerta de mi dormitorio. Todavía en silencio, todavía recelosa, pero más cerca. Me quedé en el umbral de la puerta, con un pie en calcetines sobre la baldosa fría y el corazón en un puño. No dije ni una palabra, solo me arrodillé lentamente y susurré, «Hola, Laika». Sus orejas se levantaron. No hubo meneo de cola, ni se abalanzó hacia mí, pero parpadeó y se quedó quieta. Ese fue todo el aliento que necesité. Le preparé gachas de avena y un pequeño huevo revuelto.
Esperó a que me diera la vuelta y luego entró sigilosamente en la cocina, con el suave repiqueteo de sus patas como si temiera ser escuchada. Comía despacio, siempre despacio, sin vaciar nunca el cuenco, como si esperara que desapareciera en cualquier momento. A mediodía, estábamos sentados de nuevo junto a la chimenea. Esta vez le traje una manta, una vieja de franela que solía guardar en mi camioneta durante los turnos largos. La puse al lado del fuego. La miró, luego a mí pasó de largo y se sentó a mis pies. No se acurrucó, no durmió, solo apoyó la barbilla en mi bota y observó las llamas conmigo. Esa noche me senté a la mesa con la nota de la mochila. La había leído tantas veces que los pliegues empezaban a rasgarse. Se llama Laika. Lo siento. Tenía que hacerlo. Por favor, sed buenos con ella. Es buena. No dejaba de intentar imaginar las manos que la escribieron, pequeñas, nerviosas, quizás las de un niño de 10 u 11 años. Manos que temblaban pero que aún así lograron atar el nudo de la mochila. Manos que probablemente la abrazaron una última vez y le susurraron, espera aquí. Volveré aunque supieran que era mentira. Empecé a llamar a protectoras y colegios. Solía conocer a gente, conductores, cuidadoras del comedor, profesores. Mantuve mis preguntas imprecisas, solo preguntando, ¿alguien sabe de algún niño que haya desaparecido recientemente? ¿Alguien que pudiera tener un perro? La mayoría de la gente ignoró mis preguntas, pero una mujer me devolvió la llamada. Laura trabajaba en la recepción de un colegio de primaria en las afueras del pueblo. Dijo, tuvimos un niño, Mateo, de 11 años, que desapareció justo antes del temporal. Había estado viviendo con unos parientes tras unos problemas con su madre. Hubo denuncias por violencia doméstica, pero nunca se confirmó nada. Y entonces simplemente desapareció. Pregunté, ¿tenía un perro? Hubo una larga pausa. Luego, sí, una cachorra. Una mezcla de pastor alemán. Recién llegada. Decía que era lo único bueno que le quedaba. ¿Por qué? Miré a Laika ahora dormida de costado con el pecho subiendo y bajando lentamente y susurré al teléfono, porque nunca dejó de esperarle. Laura dijo que haría algunas llamadas. Y me quedé allí sentado un buen rato con la mano apoyada en el costado de Laika, pensando en un niño con demasiadas cargas y en una perra que las llevaba todas por él, todavía esperando, todavía creyendo. A la mañana siguiente la nieve amainó. Por primera vez en una semana, el sol se abrió paso entre las nubes, suave y pálido, como si no quisiera alarmar a nadie. Laika ya estaba en la ventana cuando bajé, sentada y esperando, ya no tensa, sino serena, como si una parte de ella todavía creyera que hoy podría ser el día. Me puse detrás de ella, taza en mano, observando la calle con ella. Nada todavía, ¿eh? Dije. No se giró, pero su cola se movió ligeramente. Una hora más tarde, llamó Laura y dijo que habían localizado a Mateo a través de la red de servicios sociales. Estaba a salvo, gracias a Dios, con una familia de acogida, no muy lejos, a solo 2 pueblos de distancia. Me dijo que se estaba adaptando. Dadas las circunstancias, pero que no paraba de preguntar por su perra, Laika. No estaban seguros de qué decirle. Me senté con el corazón martilleándome en el pecho. ¿Cree que puedo hablar con alguien, conocer a la familia de acogida? Dijo que lo intentaría, pero que podría llevar algo de tiempo. Colgué y miré a Laika. Seguía sentada allí, todavía mirando esa esquina vacía donde solía parar el autobús, donde no había aparecido nada en días. Me acerqué, me senté a su lado y le puse lentamente la mano en el lomo. Creo que lo he encontrado, dije en voz baja. Creo que está bien. No se movió, no parpadeó, pero sentí que su cuerpo se movía ligeramente bajo mi mano, como si me hubiera oído, como si lo hubiera creído. Los días siguientes fueron un torbellino. Seguí llamando, insistiendo con delicadeza. Finalmente consintieron, un encuentro supervisado, solo uno sin promesas. La familia de acogida se había mostrado recelosa al principio, pero cuando le enseñaron a Mateo la foto que le había hecho a Laika junto a la chimenea, rompió a llorar. Es ella, dijo. Es mi niña. Fijamos la fecha para el sábado. La espera se me hizo eterna. Intenté no comportarme de forma diferente con ella, mantener todo igual, las comidas, la chimenea, la forma en que leía en voz alta por la mañana. Pero Laika sabía que algo había cambiado. Dejó de dormir en la mochila y empezó a dormir junto a la puerta. La noche antes de la visita, me senté con ella en el suelo, pasándole suavemente la mano por el pelaje.
Vas a volver a verle, le susurré. Luego más bajo, pero no sé si volverás. La idea me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque me había acostumbrado al sonido de sus patas, a la forma en que se apoyaba en mí sin pedirlo, a cómo su presencia llenaba silencios que ni siquiera sabía que existían. Pero sabía que esto no iba de mí. Iba de un niño, una perra y una despedida que nunca pareció correcta. Así que doblé la mochila, la cepillé y la dejé junto a la puerta principal por si acaso. La mañana del sábado llegó fría y luminosa, de ese tipo de frío que hace que todo parezca quieto. Hasta el viento parecía contener la respiración. Me desperté temprano, di de comer a Laika y barrí los últimos restos de nieve del porche. Comió muy poco. Presentía que algo estaba a punto de ocurrir. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la puerta, hacia la mochila que yo había dejado en el banco. Para ella era más que un objeto, era el último hilo que la conectaba con él. Salimos temprano. El viaje duraba solo 40 minutos, pero sentí como si llevara el peso del mundo conmigo. Llevaba a Laika envuelta en una manta, descansando en el asiento del copiloto con la cabeza apenas asomada por el borde de la ventanilla, sus ojos observando los árboles pasar borrosos. No se movió mucho, no tembló, pero sus orejas permanecieron alerta y atentas. Entramos en la pequeña calle residencial donde se encontraba la casa de acogida. Una mujer esperaba fuera, abrigada con un grueso abrigo rojo. Sonrió amablemente, me hizo un gesto para que entrara y se presentó como Sara. «Está dentro», dijo. No ha estado tan callado en toda la semana. Aparqué la camioneta y abrí la puerta despacio. Laika saltó sola, sin correa, sin dudarlo. Miró la casa, luego a mí, y le dije en voz baja: «Adelante, pequeña». «Está ahí dentro». No corrió. Caminó paso a paso por el jardín nevado con el hocico tembloroso y la cola baja, como si siguiera un rastro más antiguo que la estación. Sara sostuvo la puerta abierta, y en ese instante el tiempo pareció ralentizarse. Entré justo cuando Laika doblaba la esquina hacia el salón, y allí estaba él, Mateo, 11 años, delgado, con pecas, una sudadera gastada y unos ojos que parecían demasiado maduros para su edad. Se quedó paralizado. Entonces sus labios se separaron. Laika, una palabra, suave y entrecortada. El cuerpo de Laika se quedó inmóvil, con las orejas hacia adelante y luego, como si hubieran accionado un interruptor, se lanzó por el suelo. Mateo cayó de rodillas y la atrapó en pleno salto. No ladró ni gimió, pero su cuerpo se estremecía con cada respiración. Hundió la cara en su pecho apretándose contra él como si pudiera fundirse en su interior, como si hubiera contenido el latido de su corazón todo este tiempo y ahora por fin lo estuviera dejando ir. Los brazos de Mateo la rodearon, apretados y desesperados. «Lo siento», repetía una y otra vez. «Lo siento mucho. No quería. Tenía que hacerlo. No quería dejarte». Le lamió la cara, las manos, el cuello, por todas partes. Y entonces simplemente se apoyó en él por completo. No había espacio entre ellos. Ninguno. Me quedé junto a la puerta y durante mucho tiempo, no me moví, no parpadeé, porque nunca había presenciado un reencuentro que no necesitara palabras, solo el tacto, solo la presencia y el sonido de algo que por fin vuelve a casa. Me dejaron quedarme un rato, más de lo que había previsto. Me senté en el borde del sofá mientras Laika se acurrucaba junto a Mateo en el suelo, con la cabeza acomodada en su regazo como si nunca se hubiera ido. Sus dedos no dejaban de moverse, rozando su pelaje, rascándole detrás de las orejas, deteniéndose lo justo para secarse los ojos antes de volver a empezar. Una y otra vez, como si soltarla significara que pudiera desaparecer. «Sara nos trajo té». No dijo mucho, solo se sentó cerca, observando con una especie de suave dolor en el rostro, como alguien que ha visto demasiados reencuentros rotos que nunca llegaron a completarse. Pero este era diferente. Hablaba de él en sueños, dije. Sara me miró. ¿Los perros sueñan? Asentí. Se nota. Las patas se mueven, la respiración cambia. Pero ella nunca hizo un ruido. No hasta que le dije que él estaba bien. Mateo levantó la vista. ¿Esperó todo el tiempo? No quería mentir, así que le dije la verdad. No se movió de ese sitio. Todos los días el mismo banco, la misma dirección. Incluso cuando los autobuses dejaron de pasar, incluso cuando la nieve caía tan fuerte que no se podía ver el otro lado de la calle. Bajó la mirada, mordiéndose el labio. La dejé porque pensé que estaría más segura, susurró. Dijeron que teníamos que irnos en ese mismo momento.
Mi tío iba a volver. Yo sabía que él no podía traerla. No quería que se la llevaran a ella también. Se le quebró la voz al final. Le dije que esperara. Le prometí que la encontraría. Laika se removió en su regazo como si entendiera cada palabra. Lo hiciste, dije, y ella también. El silencio se instaló de nuevo, pero no era pesado. Estaba lleno como si se acabara de decir algo sagrado y todos estuviéramos aún procesándolo. Al cabo de un rato, Sara se levantó. Deberíamos hablar, dijo amablemente mirándome. Salimos al porche donde el aire frío nos mordía la cara. No puede quedarse aquí, dijo. No todavía. El caso de Mateo sigue abierto. Hay papeleo, visitas, normas. Me lo imaginaba, dije. Pero puede verla. Fines de semana, visitas, siempre que usted esté dispuesto. Ni siquiera tuve que pensarlo. Por supuesto. Sus hombros se relajaron. Ha pasado por más cosas que la mayoría de los adultos. Pero esto, volver a verla, es la primera vez que le veo respirar como un niño. Asentí con los ojos escociéndome. Cuando volví a entrar, Mateo estaba dormido en la alfombra, con Laika acurrucada contra su pecho. Me senté cerca, les eché la manta por encima a los dos y me quedé hasta que la habitación se oscureció y se encendió la caldera. Y en ese momento, viéndolos dormir, me di cuenta de algo. Algunos reencuentros no son solo entre personas. A veces es el pasado que encuentra una nueva forma de avanzar. A veces es una promesa guardada en silencio. Y a veces es solo un niño y su perra, abrazándose como si el mundo exterior pudiera esperar un poco más. Esa noche, llevé a Laika a casa yo solo. Se sentó en el asiento del copiloto, acurrucada en su manta, con los ojos todavía fijos en la ventanilla trasera mucho después de que la casa de acogida hubiera desaparecido de la vista. No gimió ni lloró, pero todo su ser estaba más silencioso de lo habitual, como si algo se hubiera asentado en su interior y todavía estuviera intentando darle sentido a todo. No hablé. Solo mantuve una mano en el volante y la otra apoyada cerca de su pata, por si necesitaba cruzar ese espacio para recordar que no estaba sola. Cuando volvimos a casa, no fue a la mochila. No fue a la puerta. Entró directamente en la salita, saltó al sofá, la primera vez que lo hacía, y se acurrucó en el cojín de la esquina como si siempre le hubiera pertenecido. Me miró una vez con los ojos suaves y serenos, y luego durmió. No un sueño ligero y cauteloso, sino un sueño real, profundo y sin defensas. Me quedé allí más tiempo del que debía, solo observándola, porque sabía lo que significaba. Ya no estaba esperando. Sabía dónde estaba él y, lo que es más importante, sabía que él estaba bien. Las semanas siguientes pasaron en lentas y silenciosas ondas. Cada sábado, íbamos en coche a la casa de acogida. Laika saltaba de la camioneta antes de que yo apagara el motor, y cada vez, Mateo estaba en el porche con los brazos ya abiertos. Sus visitas no eran bulliciosas. No había ladridos salvajes ni persecuciones de colas. Simplemente se sentaban juntos, uno al lado del otro, como dos piezas de un puzzle que encajan sin necesidad de moverse. Una vez, Sara me dijo que había dejado de morderse las uñas. Otra, que ya dormía toda la noche del tirón. Entonces, unos días antes de nuestra siguiente visita, recibí una llamada. Iban a trasladar a Mateo de nuevo, esta vez de forma permanente. Un nuevo hogar, estable, con la adopción en trámite. ¿Seguirá viendo a Laika? Pregunté. Hubo una larga pausa. Eso dependerá de la nueva familia. Colgué y me quedé mirando la chimenea. Laika yacía a su lado, dormitando con la cabeza sobre la mochila, cerca de la cual todavía dormía, aunque ya no se metiera dentro. Quizás era por consuelo, quizás por recuerdo. O quizás solo la necesitaba cerca por si alguien intentaba arrebatarle esa parte de ella otra vez. Me acerqué, me arrodillé, le pasé la mano por el pelaje y dije lo que había estado conteniendo durante semanas. Si no te dejan verle, te quedarás conmigo, pase lo que pase. No volverás al frío. ¿Me oyes? Levantó la cabeza con las orejas inclinadas y luego se apoyó en mi pecho en silencio por completo. Y en ese silencio lo entendí. Ahora era mía. No en lugar de Mateo, sino gracias a él. Porque a veces el amor no termina donde esperas, a veces simplemente crece hacia los lados. Unos días después, recibí la llamada oficial. La adopción de Mateo estaba finalizada. Su nueva familia vivía a 2 horas al oeste, cerca de Vallefrío.
Un pueblo tranquilo, un colegio pequeño, un patio vallado. Tenían una gata adoptada llamada Misa y otros 2 niños en casa. Sara dijo que era un buen emparejamiento, uno muy bueno. Eran gente cálida, estable y amable. Pero la familia tenía una reserva. No estaban seguros de acoger a un perro, especialmente a uno con un historial, uno con ese tipo de vínculo, uno que venía con su propia historia grabada a fuego en los huesos. Lo entendí. De verdad que sí. Pero también sentí que algo se me retorcía por dentro cuando lo dijo. Miré a Laika dormida en la alfombra, con el hocico moviéndose mientras soñaba. Había empezado a reconocer los sonidos que hacía ahora al dormir, no miedo, no pánico, sino suavidad y recuerdo, como si su corazón por fin estuviera haciendo sitio a cosas que no dolían. Pregunté si Mateo lo sabía. Sara respondió, no, todavía no. Esa noche no pude mirarla de la misma manera. No dejaba de pensar, ¿cómo le explicas a una perra que su persona se ha ido otra vez? Que el niño que la envolvió en una mochila y le susurró espérame, no va a volver, no porque no quiera, sino porque la vida no siempre permite que el amor siga siendo simple. No dormí mucho. A la mañana siguiente tomé una decisión. Fuimos en coche hasta Vallefrío, 2 horas de carreteras sinuosas y campos cubiertos de nieve. Laika estuvo alerta todo el tiempo con la cabeza fuera de la ventanilla durante la mitad del viaje, como si pudiera oler algo familiar en el viento. Cuando llegamos a la casa, Mateo ya estaba fuera. Nos vio. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto desde su primer reencuentro. Pero entonces su expresión se ensombreció porque él también lo sabía. Se acercó a la camioneta y se asomó. ¿Se va a quedar? No supe qué decir. Antes de que pudiera responder, Laika saltó. Sin correa, sin dudar. Caminó directamente hacia Mateo, frotó la cabeza contra su costado, luego se sentó a su lado y esperó. No como antes, no con el dolor de quien ha sido abandonado, sino como quien elige la quietud, quien elige la paz. Mateo me miró con la voz más baja esta vez. ¿Puede venir a veces? Asentí. Siempre que quieras. Él asintió también, la miró y luego metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó algo. Era la nota. La misma. Se llama Laika. Lo siento. Tenía que hacerlo. Por favor, sed buenos con ella. Es buena. Me la entregó con cuidado. No pensé que nadie la encontraría nunca. Tomé la nota y la doblé con delicadeza. No la abandonaste, dije. La salvaste. Y ella esperó porque sabía que lo harías. Mateo sonrió. Es valiente. La miré, su cola golpeó el suelo una vez, sus ojos tranquilos. No, dije, es más que eso. Es un hogar. Nos quedamos un poco más ese día. Mateo le enseñó a Laika su nueva habitación, donde las paredes estaban cubiertas de estrellas que brillaban en la oscuridad, una pila de cómics con las esquinas dobladas descansaba junto a la cama, y una foto de ambos estaba impresa y pegada con cinta adhesiva sobre su escritorio. Le enseñó el patio trasero también. Dio una vuelta cautelosa a la valla y luego corrió 3 vueltas salvajes alrededor del columpio, como si sus patas hubieran recordado algo importante, la alegría. Se veía diferente en ella ahora, no frenética ni desesperada, sino plena, ligera y libre. Mateo se rió mientras ella se revolcaba de espaldas en la nieve, con las patas levantando nubes blancas. Solía hacer eso cuando la acababa de tener, dijo. Pero no después de que nos fuéramos de casa de mamá. Ni una sola vez. La observé desde el porche con el corazón lleno y dolorido a la vez. Se acordaba, dije. Solo estaba esperando el motivo adecuado. Tomamos chocolate caliente antes de irme, de ese con demasiadas nubes de azúcar en tazas demasiado grandes para una sola mano. Laika descansaba en la alfombra a los pies de Mateo, con la cabeza sobre los dedos de sus pies, como anclándolo al suelo. Sus nuevos padres me dieron las gracias antes de que me fuera. Dijeron que al principio no estaban seguros, pero que ahora lo veían. No es solo una perra, dijo el padre. Es la parte de él que sobrevivió. No lo discutí. Conduje a casa en la oscuridad, con las carreteras resbaladizas por la escarcha. La camioneta se sentía demasiado silenciosa sin ella. Seguía extendiendo la mano hacia el asiento del copiloto antes de recordar que estaba vacío. Esa noche la casa parecía más grande, más fría. Me paré junto a la mochila, todavía en el banco, y la miré fijamente durante un buen rato. Consideré guardarla, doblarla y meterla en el armario con los viejos cuencos para perros y la correa que nunca usó.
Pero no lo hice. La dejé donde estaba porque Laika volvería. No siempre, no todos los días, pero algunos fines de semana, algunos veranos, algunos momentos en los que el pasado y el presente pudieran encontrarse de nuevo con delicadeza, como dos manos que se rozan en la oscuridad. Y cuando entrara por esa puerta con las orejas erguidas, la cola baja y los ojos brillantes, yo estaría aquí. Tendría la chimenea encendida, su manta lavada, su comida en el cuenco. Porque lo que me dio en todas esas semanas silenciosas de espera no fue solo compañía. Fue confianza. Del tipo que echa raíces en la tierra más fría y aún así crece salvaje. Fue la prueba de que incluso en los peores momentos, cuando el mundo te olvida, cuando la gente se va, cuando el autobús nunca llega, el amor recuerda. Y a veces, vuelve. No para quedarse, sino para decir, todavía te veo. Todavía te conozco. Y todavía soy tuya. Todavía guardo su foto en la repisa de la chimenea, la que Mateo hizo ese último fin de semana. Los dos en el patio trasero con la nieve cayendo en espirales gruesos y suaves. Sus orejas están ligeramente inclinadas, la mano de él descansa suavemente sobre su collar. No miran a la cámara, se miran el uno al otro. Y en ese momento parecen completos. Como si el mundo no los hubiera roto. Como si la despedida no fuera un final, solo una pausa entre latidos. A veces todavía espero oír sus patas en el suelo, esos pequeños y suaves clics en el pasillo a altas horas de la noche. Todavía miro por la ventana a las 3:17. Viejas costumbres, supongo. Una parte de mí piensa que siempre lo haré. Pero esta casa no está vacía. Ya no. Porque Laika dejó algo aquí. No solo su olor en la alfombra, no solo su pelo todavía atrapado en las fibras de mi chaqueta. Dejó una lección, una silenciosa, que ningún acto de amor, por pequeño, roto o incierto que sea, se desperdicia jamás. Que esperar no es debilidad. Que un corazón puede permanecer abierto incluso después de que lo hayan abandonado. Y que en algún lugar, alguien podría estar todavía esperando una señal, un milagro, un momento como el suyo.